Graba en esta computadora. Bueno, entonces, la famosa ley fuerza igual a masa por aceleración, que viene de Newton, son 3 letras, y con 3 letras explicamos el funcionamiento de una gran parte de la naturaleza. Bueno, fíjense lo que tengo acá puesto en, en esta simulación. Tengo un hombre y acá tengo una gráfica, o sea, tengo 3 potenciómetros para aquellos que son electrónicas, ¿sí? Tres reguladores, 3 variadores, de manera tal que si yo lo muevo, el hombre se mueve de acuerdo a estas 3 características, ¿sí? O también podría poner el valor. Entonces veamos, si yo pongo, por ejemplo, posición y lo llevo a -4, ¿sí? Ahí está. O sea, posición -4, lo llevé a -4. Y nada más que eso, lo podría mover de acá, lo llevo a -8, lo ponemos en el arbolito. Bien, si ustedes se fijan, cuando yo lo muevo, los otros dos, velocidad y aceleración, se mueven. Sin embargo, aceleración se mueve de cualquier forma y velocidad también no es parejo. Y esto es porque lo estoy moviendo con el mouse. Es decir, no lo muevo a una velocidad constante. Pero, si yo acá pusiese una velocidad constante, por ejemplo, pongo 1 metro por segundo, ¿qué creen que pasaría con el hombrecito este? Sería rápido. ¿Va caminando? Tendría una aceleración de velocidad. Guarda con ese término, Juan. Si se mueve, no sé si rápido o despacio, en todo caso sí se mueve con rapidez. Recuerden que rapidez y velocidad es lo mismo desde el punto de vista que la rapidez me dice la cantidad y la velocidad no solo me dice la cantidad, sino hacia dónde. O sea, la velocidad implica que es un vector, lo que ya vimos, lo mismo que una fuerza, es decir, que tiene una flechita que lo puedo asociar. Y la rapidez me dice la cantidad. O sea, cuando yo miro el velocímetro de un auto y leo 100 kilómetros por hora, estoy viendo la rapidez de ese auto, porque en realidad el instrumento no me dice para qué lado va. Yo sé que va para adelante, pero no hay un vector que me dice usted va para allá. Tranquilamente, si fuese marcha atrás a 100 kilómetros por hora, y eso marcara simplemente rapidez, me estaría marcando usted va a 100 kilómetros por hora, pero voy para el otro lado, no interesa, la rapidez es lo que mide ese instrumento. Bueno, si yo acá le pusiese una velocidad de 1 metro por segundo, fija, guarda que hay un micrófono abierto. ¿Quién está? Porque cuando comparto pantalla no los veo a todos juntos. Fíjense lo que sucede cuando le pongo 1 metro por segundo. ¿Qué sucede con la aceleración? A ver. Es siempre la misma. ¿Y cuánto vale? Cero. Está yendo a una velocidad constante. O sea, ¿me puedo mover sin aceleración? Necesitas una aceleración para empezar a moverte, pero después no. Exacto. Hubo ahí al principio una, porque de hecho, fíjense, lo voy a parar por acá, le voy a poner velocidad invertida, -1, o sea, va para el otro lado. Fíjense que ni bien le doy, va a hacer la aceleración un poquito. ¿Vieron que pegó un golpecito? Y después, ahí tenemos el vector velocidad, el vector aceleración no está. Después no tengo. Esto es justamente que yo puedo moverme con velocidad sin aceleración. Es lo que pasaba en el espacio. Porque la aceleración no es lo que aumenta la velocidad y después estás en velocidad constante, no seguís aumentando. Exacto. A ver, recuerden a el robotito, ¿cómo es? A Wall-E. A Wall-E. Cuando una vez que Wall-E apretó el matafuego y cerró ese gas, después continuaba
siempre en la misma trayectoria, es decir, continuaba con velocidad continua, constante, y derecho, o sea, no había aceleración, el movimiento se Porque perpetúa digamos que la siempre. aceleración estaba cuando él abrió el... Claro, o sea, para que haya aceleración, tiene que haber una fuerza. Y esa es la diferencia. Yo puedo tener una velocidad constante, en el espacio sobre todo, pero lo que no puedo tener, o sea, para que yo varíe la velocidad, o sea, haya una aceleración, sí o sí necesito una fuerza, que en el caso de Wall-E, la fuerza la daba el matafuego. Entonces, veamos ahora qué sucede. Vamos a poner esto en 0, vamos a dejar esto en 8, y yo le voy a poner una aceleración de 1 metro por segundo. ¿Qué sería 1 metro Creo por un poquito segundo? que se para, creo. No, si yo la dejo que se mantenga, fíjense lo que sucede. Que cada 1 metro por segundo aumenta más la ¿Cuán- aceleración. ¿Cuánto va a aumentar la Sí, sí, velocidad rapidez. cada segundo? 1 Un metro. metro. Un metro. Exacto. Veamos qué sucede. Fíjate. Fíjate cómo va aumentando la velocidad. ¿Y ven que va cada vez más rápido? Vamos de nuevo. Sí, sí, sí. Con ponerlo ahí. Perdón, lo hice chocar contra la pared, ese fue el ruido. Vamos de nuevo entonces. Le doy 1 metro. Y lo voy a parar. Esperen que limpio el segundero. Ya se me fue. Es medio violento el juego, por favor no se impresionen, ¿no? Voy a poner en slow. Vamos a poner esto acá. Esto en 0. Y le voy a dar... Vamos a esperar al segundo. Y ahí aumenta, ¿no? Fíjense que ahí tenemos 2,6. Se ve que empezó con más velocidad inicial, no sé por qué, pero no importa. Tenemos 2,6 de velocidad en un segundo. La aceleración es de 1 metro por segundo cuadrado. Le vamos a dar el segundo. Ay, me hizo cualquiera. Ah, porque puse grabación, perdón. Perdón. Vamos a parar. Limpiar, vamos a poner 1. Estaba reproduciendo lo que hicimos. Ahora le voy a dar. Y va a ir acelerando. Y lo paramos. Bueno, vamos a ir a... Lo que hicimos recién lo vamos a ir reproduciendo de a poquito. Profe, eso también se suele usar para hacer pruebas sobre los atletas que le van midiendo su aceleración, Claro, como evidentemente los sí. autos. Sí. De hecho, en la especialidad de 100 metros se analiza todo esto. ¡Au! Tengo una gatita que acá que quiere jugar y me agarró las piernas. Fíjense que yo acá estoy mostrando cómo va cada vez más rápido ese hombrecito. Porque hay siempre Cada aceleración. segundo va más rápido, ¿no? Claro, Aumenta la es decir, aceleración. vamos de nuevo. Sí. Ahí, al segundo, va a 1 metro por segundo. Vamos a retroceder un poquito. Bueno, arranca con una pequeña velocidad. Fíjense, el primer segundo, perdón que olvido que el micrófono está muy cerca. El primer segundo, yo tengo una velocidad de 1 metro por segundo. Si ahora lo avanzo al segundo, ya voy a 2 metros por segundo de velocidad. O sea, va más rápido este hombrecito. ¿Por qué? Porque tiene una aceleración de 1 metro por segundo. O sea, por cada segundo, la velocidad
se incrementa 1 metro por segundo. De ahí es que la unidad es 1 sobre segundo al cuadrado, 1 metro. Al 3 segundos ya va a 3 metros por segundo. Al cuarto segundo y al 5 segundos ya va a 5 metros por segundo. Y así cada vez va más rápido. Si lo vemos en tiempo real, lo vamos a poner ahí. Y lo largamos. Ven que empieza despacio y cada vez va más rápido. Y si ustedes observan los dos vectores, el verde y el rojo, que aparecen en el hombrecito, fíjense que el verde, que es velocidad siempre igual, y el rojo cada vez se va agrandando más, que es el vector aceleración. Bueno, eso es la aceleración como tal. O sea, la aceleración implica un cambio de velocidad. Ahora, para que se produzca esa Tiene que estar aceleración, siempre un aumento de velocidad. no, puede ser aceleración negativa. Si es aceleración negativa, lo que va a producir es que frena. Claro. O sea, cada segundo va bajando su velocidad. Cuando yo freno, ¿sí? Tengo una aceleración negativa que se le suele decir desaceleración. Lo que sí es real es que para provocar una aceleración, así como Wally tiraba el gas del matafuego, yo necesito provocar una fuerza. Sí o sí, tengo que provocar una fuerza. ¿Y de qué valor la fuerza? Bueno, la fórmula fuerza igual a masa por aceleración me lo dice. Es decir, si yo quiero una fuerza, y por favor, ahora vamos a ir a la... Esperen que abro el whiteboard. Vamos a compartir acá. Entonces, tenemos la fórmula fuerza igual a masa por aceleración. Fíjense que este valor es un número, es masa, ¿sí? M es masa, que es una propiedad de la materia, que de hecho se mide en kilogramos. La masa, como tal, siempre es positiva, no tenemos masa negativa, por lo menos en las leyes físicas que nos manejamos en estos momentos, ¿no? En lo que conocemos físicamente. Es decir, siempre es positiva, más o menos. Entonces, vamos a trabajar matemáticamente para que analicemos qué es. Vamos a suponer una aceleración de 10, ¿sí? La unidad, después la vemos. Vamos a suponer una masa y vamos a calcular la fuerza. Y veamos una cosa, y esto es igual. Si la masa vale 2, 2 por 10, la fuerza va a valer 20. Esto es Newton. Si la masa vale 5, 5 por 10, esto va a valer 50. Si la masa vale 100, 100 por 10 va a valer 1000 Newton. Es decir, que esta propiedad, que es la masa, lo que va a hacer es que para provocar la aceleración que yo quiero, necesite cada vez más fuerza. Y eso es la maravilla de lo que describe estas 3 letras. O sea, imagínense todo lo que representan 3 letras en la explicación, varios días de explicación. ¿Qué significa? Y la experiencia la pueden hacer ustedes muy simple. De hecho, los invito a que hagan. Agarren la lapicera. Voy a dejar de compartir un poquito, así los miro a ustedes en cámara, habiliten las cámaras. Y la lapicera, elévenla hacia arriba. Es fácil, ¿no? Y la elevan rápido.
¿Me siguen todos? Bueno, ahora Sí. los invito, o sea, evidentemente, ¿qué estamos provocando en la lapicera al elevarla hacia arriba? Una aceleración. Una Una- aceleración. Estamos provocando una aceleración. Bueno, ahora los invito, no sé si a todos, porque algunos van a estar complicados, pero sí a que agarren la silla de ustedes y hagan exactamente lo mismo. La agarran y la levantan hacia arriba con la misma aceleración que levantaron la lapicera. Exacto, perfecto, Esteban. Es más, los músculos que va a sacar Esteban ni quiero saberlo. Bien, Juan. Bueno, a ver, cuéntenme, Esteban, ¿es lo mismo levantar la lapicera? Ahí está Daniel también Gianoglio haciéndolo. Con ese es más difícil, Daniel, ¿eh? Esteban Arnedo, ¿es lo mismo levantar la lapicera que levantar la silla? No, ¿Qué es más difícil? la silla. Así. ¿Por qué Porque tiene más razón? Porque tiene más masa. Exactamente. Daniel, ¿a vos te pasó lo mismo? Sí, más o menos. ¿Es lo mismo levantar una lapicera que una silla? No. Profe, se aplica la ley del principio de masa. Exacto. En realidad se aplican las tres leyes, si te pones a ver, porque está la inercia, Ah, ¿sí? sí. Acción y reacción también está, porque en realidad la naturaleza no separa una de otra. Está en nosotros saber interpretar justamente esas leyes. Y esto justamente es lo que describe la formulita de Newton. Es decir, que si yo quiero tener una aceleración y que sea la misma aceleración, bueno, como la masa es más grande, la fuerza que voy a necesitar va a ser más grande. Es simple y claro. Digamos, cuando yo veo que por qué un insecto se mueve tan rápido, ¿sí? ¿Por qué una mosca se mueve tan rápido? Bueno, porque la masa de la mosca es muy chiquitita, entonces la fuerza que requiere para mover esa masa también es pequeña. No puedo lograr que un avión o un helicóptero se mueva como lo hace la mosca, porque la masa del helicóptero o del avión es mucho más grande, entonces necesito fuerzas mucho más grandes. ¿Y cuánto más grande es la fuerza? Bueno, a ver, la ley me lo dice. La ley me dice que la cantidad de fuerza que necesito está directamente proporcionado a la masa. O sea, para tener el mismo movimiento de la mosca, si la mosca pesa 2 gramos, 2 gramos, fíjense que en realidad sería, lo vamos a poner acá, para trabajar en kilos, para tener una aceleración de 10 metros por segundo cuadrado, una mosca que pesa 0,02 kilogramos, por decir 2 gramos, no sé cuánto pesa una mosca, nunca pude pesar una porque se me vuela antes, con una aceleración de 10 metros por segundo cuadrado, yo lo que necesito es una fuerza muy chiquitita, porque necesito 0, y acá ya veo que le calculo mal, 0,10, ¿estoy bien ahí? Newton. 2 por 10 son 20, perdón. Son 20 y debería correrse un lugar, sí. 0,20 Newton. Sin embargo, un helicóptero que vamos a suponer que pesa 1000 kilos, pesan más, pero no importa, a 10 metros por segundo cuadrado, necesito 10.000 newtons de fuerza. Entonces, ¿por qué la mosca se mueve tan fácil y el helicóptero no? Porque la mosca tiene Porque la mosca muchísimo... Exacto. Dale, decilo, termina la frase. Menos masa. porque la mosca tiene menos masa. Claro, exactamente. Eso, que ahora lo entendemos, bueno, no siempre se entendió, no siempre fue tan fácil. O si lo sabían intuitivamente, no había una forma de realmente tenerlo preciso. Y es lo que logró Newton. Decir, a ver, si vos querés la misma aceleración, la masa, que es una propiedad, Debe un ser la invariable misma. de la naturaleza, bueno, va a depender de la fuerza que vos tengas que hacer. Y con esta fórmula podemos hacer los cálculos que quieran. ¿Por qué?
Si fuerza es igual a masa por aceleración, si yo quiero saber cuánto debo acelerar algo, ¿sí? Bueno, la aceleración a qué es igual, a fuerza sobre masa. Y hasta podría saber la cantidad de masa que tiene un objeto, ¿sí? Provocándole una fuerza y viendo cuánto acelera. ¿Es factible esto? Sí. De hecho, les digo, en UTN hay unos carritos, si algún día tienen una oportunidad del laboratorio de física, que son, que van sobre un riel, digamos. Esos carritos, entonces uno puede medir la fuerza que uno le provoca y medir la aceleración y saber cuánta masa tiene. Y obviamente el carrito, que es algo muy elemental, porque el carrito en realidad es un cosito rectangular con dos rueditas, lo que le van haciendo es agregando pedacitos, bloquecitos de masa arriba y viendo cómo cambia la aceleración a medida que le vamos agregando objetos. Bueno, con esto hemos aprendido las leyes de Newton, algo que parece complejo, en realidad es muy simple, y créanme que estas leyes de Newton las usamos en ingeniería en todos los años, porque siempre se necesita considerar este fenómeno cuando tenemos masas puestas en juego. Y como masa en nuestro mundo y en nuestro planeta y en nuestro sistema solar y en el universo siempre está presente, bueno, evidentemente esta fuerza newtoniana hay que tenerla en cuenta siempre. ¿Alguna duda? Ninguna. No, profe. Bien. No. Les voy a hacer una ampliación de esto, simplemente como para que veamos un poquito más sofisticado el tema. Esperen que lo pare. Lo que vimos recién es el movimiento, y esos movimientos se pueden graficar. Entonces, ¿qué es una gráfica? Bueno, una gráfica me sirve justamente para ver, y de hecho en las últimas Olimpiadas graficaban, por ejemplo, la velocidad a la que se movían los atletas, sobre todo en las carreras de 100 metros y esas, ¿no? Las de atletismo. La velocidad a la que se movían cada uno de los atletas. Y así como la velocidad, también se puede graficar la aceleración y la posición. Porque en realidad estamos poniendo una cantidad, ¿sí?, en cuanto a altura de lo que va. Vamos a ver cómo graficar. Si olvido, le vamos a sacar el sonido porque es desagradable. Vamos a poner una velocidad acá tengo 6, así que le voy a poner 6 metros por segundo. Y fíjense el gráfico que sucedió. A ver, vamos a hacer algunas interpretaciones que nos pueden llegar a servir en el futuro. La posición, se generó una línea recta. ¿Y esto qué significa en física una línea recta? Significa que se va incrementando constantemente, es decir, de hecho empezó en menos 10 y fue moviéndose a menos 5 cuando llegó ahí, después se siguió moviendo a 0 cuando está acá, y después se siguió moviendo. Y el hecho de ser recta significa que lo hizo a velocidad constante. Son valores que hoy nos va a costar interpretar, pero sí que después, cuando uno trabaja físicamente, termina facilitando un montón, porque yo sé que si tengo un movimiento con una recta, ese movimiento fue a velocidad constante, que es lo que yo veo acá. Y observen que esa velocidad constante grafica una aceleración cero, porque es a velocidad constante.
¿sí? Ese piquito es el original, Fue cuando empezó la claro, velocidad. claro, porque el hombre está quieto y de estar quieto tiene que acelerar de golpe a una velocidad normal, ¿sí? Una velocidad constante. De hecho, esto, si fuese instantáneo, fíjense que no lo hace bien derecho, vertical. Lo hace un poquito inclinado. ¿Y por qué creen que lo hace inclinado? Porque le toma cierto tiempo acelerar. Claro, porque no podríamos acelerar instantáneo. ¿Por qué? Porque si la fórmula, la aceleración es instantánea, o sea, sería aceleración infinita. Y a una masa, para acelerarlo infinitamente, necesitaríamos una fuerza infinita que es imposible de obtener. Entonces, sí o sí va a demorar un pequeño tiempo. Ahora vamos a graficar con aceleración. Esperen que... De 1, vamos a mostrar el vector verde que es ahí, y le vamos a dar play. Fíjense cómo es el comportamiento de la curva. Aceleración 1, en realidad acá no se alcanza a ver, está muy chiquito, creo que había, a ver si tengo, acá está. Sí, Vamos a pero se poner- notan las líneas como cortadas que se notan abajo. Ahí está, le aumentamos zoom, es decir, la aceleración es constante porque dije la aceleración vale 1, sin embargo la velocidad se va incrementando. También de manera constante, porque va acelerando cada vez más. Y como yo acelero cada vez más, fíjense que la posición cada vez se va moviendo más rápido. O sea, en los primeros 2 segundos tenía una posición que estaba acá, más o menos en, ponele, -8. Pero en los otros 2 segundos recorrió del -8 al -1, o sea, se alejó mucho más y cada vez se va alejando más. Esta curva me da una idea de que estoy en un movimiento acelerado. Cuanto más rápida sea la curva, cuanto más rápido crezca esa curva, sea más grande, mayor aceleración voy a tener. Vamos de nuevo acá. Resetear todo. Pongo ahí. Lo limpio. Vamos a poner 3. 30 es mucho. 3. Pene que está. Bueno, ahí chocó. Obviamente, no está mal dejarlo. Es decir, fíjense que la curva de crecimiento de la posición es más grande porque está más rápidamente acelerado y obviamente la pendiente también, la velocidad cada vez más rápido. Y evidentemente cuando choca, la aceleración pasa a 0 porque se frena. ¿Sí? Entonces, esto es lo que en la naturaleza explica Newton. En la presencialidad, cuando estemos ahora mañana, obviamente entiendo que van a tener un lápiz, un papel y una calculadora, porque vamos a empezar a calcular de manera simple estos valores de fuerza o de aceleración o de masa que se requieren como para trabajar. Y después, lo que vamos a terminar haciendo es justamente este mismo análisis para la fuerza-peso, que no deja de ser una condición especial de esta ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración. Bueno, los felicito, ya tienen el conocimiento de Newton, pónganse contentos. El único problemita es que Newton lo aprendió 300 años antes, pero bueno, es lo que nos toca a nosotros, tratar de aprender las cosas que los grandes genios desarrollaron muchísimo tiempo antes.
Preguntas. Pero nosotros lo podemos comprender a una menor edad. Exactamente, muy bien, Juan. Y de hecho, no todo el mundo lo comprende. O sea, el poder comprender la ley de Newton ya implica tener un conocimiento bastante diferenciado en cuanto eh, a conocimiento de la ciencia en sí. Así que sí, es así, es real. Y aparte es normal que todos nosotros siempre vayamos adquiriendo conocimiento mucho más tarde de cuando se lo produce. O sea, el conocimiento de punta de hoy está lejos de hasta poder interpretarlo para la mayoría de nosotros por la especificidad que requiere. Así que bueno, ¿alguna? Sí. La otra vez yo vi un video que hablaba sobre qué pasaría si todos, digamos, los genios de las épocas anteriores nacieran o existieran todavía en esta época. Y que al principio, por ejemplo, la gente pensaría que sería todo mucho más avanzado, que, o sea, tecnológicamente estaríamos mucho más avanzados, pero en realidad no, porque todavía las reglas de la física, ponerle las leyes de la física, no serían descubiertas o no serían creadas, digamos, o explicadas, mejor dicho, por, por Newton, por ejemplo. Y todavía ese conocimiento no lo tendríamos. Pero otra persona no era el único que pudo haber averiguado eso. Claro, pero tampoco es en el hipotético caso de que sean ellos los que los descubran. Sí, a ver, son todas conjeturas difíciles de tomar. Lo que sí es una constante y de hecho está definida, es que el conocimiento crece de manera exponencial. Es decir, así como esa curva que ustedes vieron que hacía cuando estaba acelerado, que se iba cada vez más rápida, que tomaba una curva y cada vez se alejaba más. Bueno, de esa manera se comporta el conocimiento. Si googlean por ahí lo van a ver, pero creo que hay una tasa en estos momentos de que cada 3 o cada 5 años, no interesa cuánto, si 3, 5, 10, se duplica el conocimiento de la humanidad. Imagínense lo que representa todo lo que sabemos hoy, dentro de 5 años, si estuviésemos aislados, dentro de 5 años se sabría el doble de lo que se sabe hoy en todo lo que es ciencia. O sea que es increíble, nunca pasó este nivel de crecimiento, es decir, hace 500 años o hace 700 años, el conocimiento iba creciendo muy de a poquito, es decir, en 30 años se sabía un poquito más y nada más que eso. Hoy el conocimiento se duplica cada 5 años. Es algo increíble, lo que implica que como profesionales, ¿sí?, aquellos que se dedican a una carrera profesional, y en realidad todos como empleados, inclusive para ir a trabajar a cualquier lado, necesitamos estar actualizándonos constantemente. Para que ustedes tengan una idea, tecnológicamente hablando, hace 20 años, vamos a ser un poquito más exagerado, 30 años para que ustedes vean, hace 30 años, y esto se lo debe haber dicho en muchos lados, la computadora más poderosa del planeta hacía menos que un celular de hoy. O sea, tenía menos prestaciones y menos tecnología que un celular, hasta era más lerda. O Y por eso ejemplo, las implica... fotos de También a comparación. 60 años el método de almacenamiento cambió Claro, muchísimo. Lo Claro, máximo la antes foto esa era, que te en una Play comparan 2 las. eran 60 kilobytes y ahora lo máximo son como 1 terabyte. sí, sí, y aparte ya nadie guarda nada porque todo lo puedes tener en la nube. Bueno, eso implica el avance del conocimiento. Y la física no está ajena a eso. O sea, hoy lo que vamos aprendiendo de física, de hecho, tiene 100 años. Las últimas teorías que vamos aprendiendo en lo que es ingeniería, por ejemplo, son teorías desarrolladas hace 100 años con Einstein, que ya murió. Y de ahí ha avanzado muchísimo más.
Y bueno, así es el conocimiento y nos toca esta etapa de la historia en donde el conocimiento va evolucionando de una manera muy rápida. Lo notarán ustedes que aprenden una aplicación y después al año ya están usando otra aplicación porque esa ya no va más y así van cambiando las tecnologías. Pero bueno, es esto. O lo tomás o lo dejás y es lo que hay que hacer. Afortunadamente la física siempre es la misma, lo que cambia es el modelo que usamos para interpretarla. Es decir, si hoy vamos a un físico y le decimos, mira, lo que dice Newton es 100% verdad, te va a decir, no, estás equivocado. ¿Está mal? No, no está mal lo que dice Newton, es válido y de hecho lo usamos un montón. Pero si vos querés ir con un modelo mucho más perfecto que escriba toda la naturaleza, Newton no alcanza a describir todo. ¿Y cómo es eso? Bueno, a ver, por ejemplo, si queremos que ese movimiento de una masa a acelerarlo produzca necesito determinada cantidad de fuerza, no me funciona exactamente igual cuando quiero acelerar un electrón en esos aceleradores de partículas, como habrán escuchado hablar, como el que está en Suiza, y lo quiero llevar casi a la velocidad más rápida posible del universo, que es la velocidad de la luz. No me funciona. Bueno, estamos hablando de conceptos límites, es decir, como todo, la física busca a través de la matemática, que es el lenguaje que utiliza la física para explicar. La matemática es eso, es un lenguaje tan brillantemente desarrollado por el hombre que sigue vigente, que sirve para explicar cómo funciona la naturaleza. En vez de explicar todo lo que yo estoy diciendo, escribís F igual a M por A, la matemática te lo escribió y el que lo lee y ya sabe de matemática entiende qué significa F igual a M por A. Bueno, eso, que es el modelo que encontró Newton, funciona para una gran cantidad de cosas de la naturaleza, pero no absolutamente para todo. Los físicos, en el avance del conocimiento, han empezado a encontrar modelos matemáticos que puedan explicar cada vez mayores funcionamientos del universo. O sea, ejemplos más extremos que Newton no lo veía porque no tenía sentido en el 1700 pensar cómo hago mover un electrón cuando no se sabía del átomo, ¿sí?, a una velocidad de 300.000 kilómetros por hora, cuando la máxima velocidad que podía notar un Newton era a lo mejor 300 kilómetros por hora, que es una piedra que caía de algo. Y eso es lo que va haciendo la física, ir a extremos del conocimiento donde normalmente no tenemos. Bueno, son las 10. ¿Alguien tiene algún otro comentario que hacer? Yo creo que no. Nos vemos mañana, ¿les parece? A la burbuja 4 y a los otros los voy a seguir viendo. Obvio, profe. Nos vemos, profe. Chao.